Bueno, vamos a continuar con la última sesión del curso. Esta sesión está prevista que acabe con el coloquio y las preguntas incluidas a las 1:15. Además, no solo porque estaba previsto inicialmente así, sino porque además hay un acto en esta misma sala al cabo de un rato y por lo tanto hemos de ser puntuales en el tiempo. Tenemos una mesa de lujo, es decir, que yo voy a presentarlos, pero ya lo iréis viendo mientras se hagan las intervenciones. Tenemos en primer lugar, segundo, Piris, con acento en la... Vale. Aguda. Perfecto. Fue rector de la Universidad de Extremadura durante bastantes años, es decir, desde el 2011 hasta el 2019. Además de rector de la Universidad de Extremadura, fue presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, o sea, de la CRUE, y desde el año 2017 hasta el 2019 fue delegado del presidente de la CRUE para todas las relaciones con las asociaciones universitarias de América. En el año 19 se incorporó al equipo de personas que están haciendo posible todo lo que es este ámbito de Planeta, Formación y Universidades, siendo director académico hasta el 22 y después nombrado como rector de la Universidad Internacional de Empresa, UNIE, que está con la sede en Madrid. Es un currículum breve porque no se trata aquí de empezar a hablar de todos los currículums, pero suficientemente denso, como podéis ver, y podríamos decir experimentado en los temas que vamos a tratar aquí. Tenemos también al Ramón Alemany, persona conocida por muchos de nosotros quizás más, pero que también merece en este instante una especial presentación porque es catedrático de la Universidad de Barcelona de métodos cuantitativos, economía y empresa. Actualmente es el decano de la facultad desde hace 7 años más o menos, ¿no? Creo, más o menos. Director del Departamento de Econometría, fue director del Departamento de Jefe de Estudios, vicerrector de Profesorado de Organización y vicerrector adjunto al rectorado de la Universidad de Barcelona. También fue vicerrector de Ordenación Académica y de Innovación en la Universidad Oberta de Cataluña y director general del Instituto de Formación Continua de la UB y L3UB. Por lo tanto, también tenemos aquí un perfil pues, que ya lo dice todo, es decir, con una experiencia fuerte, no solamente como docente, sino también como responsable de políticas docentes y de políticas de innovación. Es miembro del Grupo de Investigación de Innovación Docente Consolidado de la UB y del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros, es decir, tiene una doble dimensión también docente, de innovación docente e investigadora. Y después Amelia Díaz, que la conocemos todos porque también ha estado estos días aquí haciendo las funciones de directora de la Cátedra Planeta UB de Estudios sobre Educación Superior, profesora de Hacienda Pública de la Facultad de Economía y Empresa, directora de la cátedra, como he dicho ahora, vicerrectora de Docencia y de Política Académica y Calidad en el rectorado de la Universidad de Barcelona entre los años 2016 y 2020, y también miembro del Grupo de Innovación Docente de Hacienda Autonómica y Local y de un grupo de investigación de hidrología subterránea, grupo de investigación que también le da esa doble cara docente e investigadora. No tienen grupos de investigación en orientación ni en tutoría. Lo digo porque, como antes hemos hablado, de que hacía falta que esta triple dimensión del docente, pero de todas formas creo que son conocedores más que suficientes del tema como para poder empezar a plantearnos una serie de cuestiones. Les voy a pedir disculpas de entrada porque si se exceden en el tiempo que más o menos hemos establecido, les voy a ir... No tengo aquel sistema de cortar el micrófono, pero ojalá lo tuviera, pero si no les voy a pedir que sean, pues eso, discretos, ¿no? Vamos a ver, hablamos de diversidad, ¿no? El título de la mesa y el título del curso está preparada la universidad para la diversidad de estudiantes, ¿no? Vamos a hacer un primer análisis conceptual, es decir, ¿qué entendemos? ¿Entendemos todos lo mismo cuando hablamos de diversidad? ¿Qué entendéis cada uno de vosotros por lo que es, cuando hablamos de diversidad, entendiendo diversidad en general, pero quizás más concretamente cuando nos referimos al tema de diversidad en los estudiantes, ¿no?
Ramón Armany, primero. Pues, bueno, muchas gracias, Miguel, por la introducción y no sé si se oye bien. Es que hay un problema aquí. Yo tengo que apretar para que se oiga mejor allí. Además, hay que ponerlo en verde. ¿El pulsa? ¿Está bien? ¿Seguro? Ahora, así. Sí, está perfecto. Sí. Bueno, pues nada. ¿Qué entendemos por diversidad? Yo, como se ha comentado, soy decano de la Facultad de Economía y de Empresa. Es una facultad muy grande, la más grande de la UB, tiene pues más de 8.000 estudiantes. Y bueno, pues eso es diversa. Y la diversidad es algo que además yo todos estos años que llevo de decano, pues siempre cuando lo explico a los estudiantes que vienen a las jornadas de bienvenida o a las jornadas de puertas abiertas, pues es lo primero que les digo, que vienen a una facultad muy grande, muy diversa y que eso es bueno y que es un valor, es positivo, ¿no? ¿Y por qué es diversa? Pues bueno, entre otras razones tenemos 5 grados, pero son 5 grados de ámbitos muy distintos, de empresa, de economía, de estadística, de sociología, con dimensiones muy distintas. En ADE pues nos entran cada año 900 estudiantes y en cambio pues en estadística solo entran 50. Las notas de corte también lógicamente por el volumen de entrada, pero también por otras consideraciones de la demanda, pues también son muy diversas. El de empresa internacional pues tiene notas de 12 de entrada y en cambio pues el de sociología pues de 7. La composición también es muy diversa. El total de la facultad tiene prácticamente el 50% de hombres y mujeres, de estudiantes, pero en cambio los grados pues son muy distintos. Economía es pues muy mayoritario los hombres y en cambio empresa internacional, sociología, pues las mujeres. Y el origen, si hoy lo miraba en los datos estadísticos, pues por ejemplo en estadística o en empresa internacional, si miramos con los datos de matrícula los padres y madres qué titulación tienen, qué titulación acabada tienen, pues eso, en estadística o en empresa internacional, pues el padre un 45% tienen grado o superior. En cambio, pues en sociología solo un 32%. Las madres, pues en estadística de empresa internacional, el 60% de las madres de los estudiantes de empresa internacional de sociología o de estadística tienen estudios universitarios y en cambio pues eso baja al 39 en sociología o al 40 en ADE o en economía, ¿no? Y eso sabemos que tiene una correlación importante, ¿no? Los estudios universitarios de los padres con respecto a la situación socioeconómica, a las expectativas de formación y también a la situación socioeconómica. Por tanto, es una facultad muy diversa, con problemáticas distintas, con orígenes distintos del estudiante, y eso hay que irlo resolviendo, ¿no? Como luego vamos hablando, pues por las diferencias en la metodología docente, en la programación, y todo eso condiciona pues el día a día de la facultad, pero también lo enriquece porque a los estudiantes, y eso es lo que yo les positivizo, en el sentido de que les da posibilidad de conocer gente muy diversa, de orígenes muy distintos, los que vienen del Baix Llobregat, que son muchos, del Barcelonès, los que vienen del Maresme, los que tienen orígenes sociales distintos. Y esa diversidad pues es un valor. Bueno, pues continuamos. A ver, Amelia. Amelia, adelante, perdón. Amelia. Sí. Bueno, como el estadístico ya nos ha dado datos, ¿no?, de la facultad, yo voy a ser un poquito más generalista en el sentido de que voy a comentar que la verdad es que yo hasta ayer ya tenía una concepción, ¿no?, de la diversidad en un sentido muy amplio, porque, bueno, mi concepción, ¿no?, iba desde la discapacidad como tal, con toda la variedad, ya la diversidad que tiene el propio concepto, ¿no?, hasta otras diversidades, pues desde origen socioeconómico, incluso de talento, ¿no?, porque tenemos estudiantes con una sobredotación intelectual y tenemos estudiantes con unas necesidades específicas de ayuda, ¿no? Entiendo también la diversidad que puede ser por edades, ¿no?, porque unas edades u otras también pueden condicionar. Y también, bueno, por necesidades, como decíamos, ¿no? Bueno, hasta ayer esa era un poco mi concepción, que ya era amplia de por sí. Pero claro, ayer, después de haber oído las intervenciones que tuvimos, pues mi concepto de diversidad ya, no diría que es infinito, pero casi, ¿no? Porque en las comunicaciones, en las ponencias de ayer, nos abrieron una cantidad, ¿no?, de ideas sobre diversidad y de posibilidades de análisis, ¿no?, y de tipología
tipología de estudiantes que tenemos, ¿no? Que podemos tener en nuestras aulas, que era enorme, ¿no? A ver, ya en origen las personas ya somos distintas, ¿no? En el sentido de que nos mueven intereses diferentes o motivaciones o, como decíamos antes, ritmos de aprendizaje o grupo social o expectativas vitales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, y yendo un poquito más allá, ¿no?, del propio concepto de diversidad, que la diferencia en sí, ¿no?, como decía Ramón hace un momento, es enriquecedora y que por lo tanto es bueno, ¿no?, que tengamos toda esa diversidad. Porque además, de alguna manera, la diversidad, aunque parezca un contrasentido, genera complementariedad al final, ¿no? Y que, por tanto, es importante que seamos conscientes de todo esto, ¿no? Y también creo que lo que es verdaderamente empobrecedor es que ese ser diferentes o esa diversidad, ¿no?, al final acabe desembocando en desigualdad, en falta de equidad y en injusticia social, que es lo que ocurre en muchos casos, ¿no? Y también, ya para acabar, pienso que de alguna manera tener en cuenta esa diversidad o educar en la diversidad no se debería centrar, ¿no?, o no debería basarse en la adopción de medidas excepcionales para esas personas con necesidades educativas específicas, sean cuales sean estas, ¿no?, sino que se debería basar en la adopción de un modelo de currículo que de alguna manera facilitara el aprendizaje de todos los alumnos en su diversidad. Gracias. Pues, segundo, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Miquel. Buen día, buenos días a todos. En primer lugar, a decir que estoy muy contento de estar en una mesa tan rica como esta, con Miquel, con Ramón, con Amelia, con todos los compañeros de Planeta Formación y Universidades y todos los asistentes y amigos, en una ciudad que, además de conocerla, he tenido la suerte de vivirla durante más de 2 años y de la que me fui con el corazón partido, ¿no? Porque cuando ya me tuve que ir a Madrid, siempre me llevé un recuerdo muy positivo de esta ciudad, de las personas que aquí viven, y ha sido una experiencia sin duda muy, muy enriquecedora. Si a alguno no le había quedado claro, aquello que decía, creo que era Unamuno el que lo decía, o Pío Baroja, no me acuerdo, uno de los dos, decía que para romper los prejuicios no hay nada como viajar. Pues yo recomiendo a todos que viajen y que dejen los prejuicios a un lado y que vivan las cosas en primera persona, que es la mejor manera de pulsar la realidad y tener un poquito de inteligencia emocional y colectiva y saber realmente qué está pasando en los sitios, ¿no? Dicho esto, pues estoy de acuerdo con mis compañeros. La diversidad es un concepto muy amplio. Estoy de acuerdo que es la diferencia social, la diferencia económica, la diferencia cultural, la diferencia política, religiosa, de género, de orientación sexual, incluso lo que decía Amelia, del individuo, de la edad. El mismo individuo, evidentemente, de la misma familia, misma procedencia, misma cultura religiosa, etcétera, 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 pues igual no es lo mismo con 18 años que con 20 años, porque ha producido un cambio, ha madurado, tiene más claros los objetivos y, por lo tanto, ya es, siendo el mismo individuo, es otra persona diferente. Estoy absolutamente convencido que la universidad que yo viví de hace ya más de 40 años, en el año 81, cuando empecé mis estudios universitarios, a la que hoy tenemos, es completamente diferente. Hay un concepto, una sociedad, digamos, más tolerante, más, no sé si la palabra es líquida, más permisiva, con todo lo bueno y malo que tenía esto, porque antes hablaba de la autoridad del profesor, pero claro, entre la autoridad que yo viví y la que hay ahora, creo que hay un término medio, que es el que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Pero, en cualquier caso, el tema de la internacionalización, ¿no? Nos sonaba chino, ¿no?, cuando nos decían nuestros profesores: oye, aprovechar esto de la universidad pública, que es la única que tenéis, porque los que tienen medios económicos irán al extranjero y si se hunde la universidad pública española, vosotros no estudiaréis, pero ellos seguirán estudiando. Esto es verdad, es decir, hay que cuidar la universidad pública, hay que mimar la universidad privada, son formas complementarias de entender la universidad, pero el concepto de internacionalización entonces no existía, y hoy Planeta Formación y Universidades tiene algunas escuelas de negocios donde en sus másteres más del 80% de los estudiantes son extranjeros. Es decir, era algo impensable que en nuestra querida UNIE Universidad, a la que estáis todos invitados, en la calle Arapiles 14 de Madrid, pues uno escucha hablar inglés pues casi con la misma frecuencia que escucha hablar castellano. Y esto antes era impensable. Por lo tanto, la diversidad, que hay que unirla a la integración, pero una integración que busque la excelencia a la vez
que la inclusión de todos los individuos. Y esto es compatible. Y termino con esto con un ejemplo muy concreto. Ha habido 2 universidades de reciente creación, reciente para ser públicas, donde hay ya hace unos años que no se crea ninguna universidad en España, como fue la Carlos III y la Pompeu Fabra. Ambas yo creo que son universidades con una clara búsqueda de la excelencia, donde grosso modo lo que se trataba era de llevar esa excelencia formativa en otras lenguas, además del castellano y catalán, pues que se aprendiese también sobre todo en inglés, también en francés, y que sin tener que pertenecer a una clase social muy alta, más bien que todo el mundo pudiese acceder a una formación de calidad y que de ahí saliesen, como han salido, pues altos ejecutivos y directivos de nuestro país o de otras empresas que están en otra parte del mundo. Es una educación esta muy exigente, a la que se imparte en estas aulas, que no va en la línea de la integración, que va en la línea de la excelencia, que incluso es exclusiva y excluyente porque a los menos fuertes los echa del sistema, pero eso es perfectamente compatible con una universidad pública y privada que permita la inclusión de todo el mundo. Quiero decir con esto que la excelencia no debe estar reñida con la inclusión, que debe haber espacios para todos y que de esta idea, o con estas ideas, creo que será más fácil pues intentar ser flexibles e incluir a tanta variedad de estudiantes y de personas que tenemos en nuestras aulas. Tiempo habrá luego para hablar de las tutorías, porque yo creo que es un factor importante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero como habrá más preguntas no quiero intervenir más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con el turno, Ramón. ¿Te parece? Una pregunta. Cuando hablamos de diferencia, de diversidad, cuando hablamos... No se oía, ¿verdad? Ahora se oye, sí. Es que esto es un lío de luces. Al revés. Hay que fijarse en el rojo. Cuando hablamos de diversidad, a veces utilizamos términos como diferencia y desigualdad. Y son términos que, claro, evidentemente son muy distintos, ¿no? La pregunta es, ¿en las facultades, o sea, en lo que hacemos en las universidades, las desigualdades que se pueden vivir como diferencias de diversidad, se acaban perpetuando y se convierten realmente en desigualdad estas diferencias o se corrigen? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues por desgracia, a mi entender, en muchos casos nos tratamos de corregirlas, pero se consolidan porque no tenemos tanta fuerza, ni tantos recursos, ni tantos instrumentos para corregir una trayectoria que ya viene de muy antiguo, que normalmente ese tipo de desigualdades se generan ya pues en secundaria, sobre todo primaria, en secundaria. Pero algunas cosas tratamos de hacer. Por ejemplo, en la facultad, ahora que segundo hablaba de la internacionalización, pues en nuestra facultad tenemos, como decía, muchos estudiantes. Tenemos una facultad muy internacionalizada también. Quizá no se habla tanto inglés como en lo que decía él, pero se habla mucho inglés. Tenemos muchos estudiantes que hablan en inglés, mucho profesorado que viene del job market en economía y en empresa y que hablan inglés. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la movilidad Erasmus pues viene muy condicionada, básicamente por 2 elementos: el conocimiento de idiomas y los recursos económicos para poderte permitir estar 6 meses o 1 año fuera de casa en Europa, en ciudades que tienen niveles de vida elevados y por tanto la vivienda sobre todo es un gran problema, ¿no? Lo es para todos, pero para los estudiantes más. Esos 2 condicionantes pues vienen de antes de llegar a la universidad y es difícil luchar contra ellos, pero nosotros lo intentamos. ¿Cómo? Pues dedicamos recursos propios de la facultad a dar becas añadidas a las becas Erasmus para poder facilitar esa salida. No lo resolvemos. Quien tiene un problema estructural no se lo resolvemos, pero a veces es un empujón pues para poderte pagar el billete de avión y al menos esa barrera la tienes. En algunas universidades que tenemos convenio que son muy buenas y que están pues en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, evidentemente el billete de avión pues son 2.000 y pico de euros y ya es una barrera, ¿no? Nosotros damos ayudas para que se puedan desplazar, y a los que van por Europa pues también. Y luego también con políticas más indirectas, que es tratar de buscar convenios con universidades de países del este, con universidades donde el nivel de vida es más bajo y la experiencia internacional de salir de casa, a menos que sea un semestre, pues ya se puede vivir. No es en Ámsterdam, no es en Bruselas, no es en Londres,
pero pues bueno, si es en Cracovia o es en alguna universidad del este de la Unión Europea, pues la experiencia seguro que será. Y eso pues tratamos de resolver algunas de esas desigualdades, pero evidentemente pues no las corregiremos todas. Amelia, además de las acciones que hagan las universidades, las facultades, etcétera, pues también hay marcos legales que con las mejores intenciones del mundo a lo mejor han producido efectos perversos. Por ejemplo, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, lo llamado Plan Bolonia, esto ha generado, si no la expulsión, como mínimo, ha generado más dificultades a determinados perfiles de estudiantes para poder sentirse incluidos y estar atendidos en su diversidad. ¿Cómo lo ves esto? Sí, a ver, yo creo que efectivamente podríamos hablar incluso de expulsión, ¿eh? El plan de Bolonia, que tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Significó la desaparición, por ejemplo, de los ciclos cortos, de las diplomaturas, y significó también la desaparición de los segundos ciclos, de las licenciaturas de segundo ciclo, que permitían, ¿no?, que determinadas personas con cargas familiares, con una edad determinada, etcétera, pudieran optar por una titulación corta, dijéramos, ¿no? Y eso implicaba, bueno, porque además eran algunas titulaciones como la que ha mencionado Lidia antes, ¿no?, la de la Escuela de Empresariales, que tenía miles y miles de estudiantes. Es decir, era realmente una vía, ¿no?, que muchos era su final de formación universitaria, pero que había veces que era la entrada para después poder seguir en un segundo ciclo, etcétera, ¿no? Y creo que en ese sentido sí que ha significado la expulsión de determinados colectivos que con el Plan Bolonia y lo que aparentemente significa, ¿no?, de dedicación, etcétera, y en algunos casos, ¿no?, en universidades y en facultades, como por ejemplo la nuestra, ¿no?, la de Economía y Empresa, en la que siempre ha habido un tipo de estudiante que de alguna manera ha ido incorporando, ¿no?, ha ido compatibilizando trabajo y estudio, pues le ha dificultado de una forma muy notable todo esto, ¿no? La idea esta de los dos tipos de currículum, ¿no?, el corto y el largo, que en muchas facultades se utiliza y tal, no ha supuesto, ¿no?, una opción para todos aquellos estudiantes. ¿Por qué? Porque al final la opción de dedicar menos horas, dijéramos, lo que hace es alargarte la formación, ¿no? ¿Y qué pasa además? Que hemos pasado, ¿no?, de un modelo en el que existían ese tipo de titulaciones con un público muy concreto a un modelo en el que el grado ya no es el final, el grado es el paso mínimo, ¿no?, que un estudiante tiene que hacer, y si quiere diferenciar tiene que hacer el máster, con lo cual estás hablando de 4 más 2, ¿no?, 6 años. Es decir, que yo creo que en ese sentido sí que ha significado una expulsión realmente. Segundo, a ver, tu experiencia como rector y como profesor, ¿no?, de universidades públicas y privadas. Este tema de la diversidad es distinto, es decir, hay las diferencias en una universidad pública y privada en cuanto a los estudiantes de grado, de máster, o ¿la percibes distinto? Bueno, hay lógicamente una parte común, evidentemente muy grande, ¿no? Pero también hay diferencias. Por ejemplo, hay una mayor uniformidad económica en los estudiantes que van a la universidad privada, porque se entiende que la familia, fundamentalmente, aunque también hay becas, evidentemente, las mismas becas del Ministerio con competencias en universidades se aplican para las universidades públicas y a las universidades privadas, pero lógicamente con la beca al estudiante no le llega para pagar la matrícula en una universidad privada y por lo tanto la familia tiene que hacer un esfuerzo. Eso significa que desde el punto de vista económico, por pura lógica, tú quitas el ARPU, quitas el arco de ingresos y haces una, no sé si la palabra es selección, o acotas el número de estudiantes que van a la universidad privada. Aún así, esta diferencia económica, lógicamente la diversidad sigue existiendo, ¿no? Y donde yo sí veo una gran diferencia es en los estudiantes de grado versus a los estudiantes de máster. Yo creo que las universidades privadas en general en España han hecho un esfuerzo importante por el posgrado
de tal manera que yo creo que, bueno, yo creo no, objetivamente estamos un poquito por encima del 50% de estudiantes de másteres en universidades privadas y el 48 o 47% en universidades públicas, mientras que a nivel de grado todavía la proporción es mucho más favorable a las universidades públicas que a las universidades privadas, si bien es cierto también que hay una tendencia donde cada vez hay mayor número de estudiantes que eligen a las universidades privadas, ¿no? Y esto no va en demérito de las universidades públicas, y hoy estamos aquí con personas en las instituciones privadas. Colegios del barrio o a los colegios de la ciudad y poco más. En horas de su tiempo libre, pues cogen el coche y se van al instituto. Se van a tejer una relación que van a ser networking internacional. Que hay una mayor uniformidad en la privada que en la pública por el tema económico, pero donde yo veo la principal diferencia entre pública y privada es a nivel de máster, y sobre todo por ese concepto de la internacionalización y el esfuerzo que se hace para captar estudiantes de fuera, ¿no? Por eso cuando dicen, y esto ya termino, que competimos con la universidad pública, bueno, pues debe tener una pequeña parte de verdad, pero si luego vemos los datos, estamos captando estudiantes del extranjero que realmente nunca vendrían a estudiar a la universidad pública española, ¿no? O territorios que tiene nuestro país. Por lo tanto, siempre defenderé de vivir a orillas del río, público y privado perfectamente. Tres personas que estáis en la mesa, hay que hacer cosas concretas, acciones específicas para atender la diversidad en términos de acciones de discriminación positiva para los colectivos de estudiantes en situaciones más vulnerables o más esto desde la equidad y de la justicia social, ¿no? Que también es un ejercicio de responsabilidad que las universidades deben de hacer. Yo creo que tanto públicas como privadas. Desde este punto de vista, ¿cómo veis cómo se puede plantear esto? Vamos a hacer un orden, por ejemplo, Amelia y después Segundo y después Ramón. Bueno, la pregunta es complicada, no es nada fácil, porque claro, soluciones mágicas no hay, para nada, ¿no? A ver, yo tengo que decir que esto de la discriminación positiva en todos los ámbitos no es algo que me entusiasme, ¿vale? Entonces, yo voy a ir más en la línea de como comentaba Lidia, ¿no? Un planteamiento más holístico, ¿no? De medidas más globales y no tanto en concreto en determinado modelo de diversidad o discriminación positiva, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que medidas puede haber muchas, ¿no? Desde la pedagogía inclusiva hasta la formación de profesionales que trabajen con determinados ámbitos o la creación de servicios específicos dentro de las universidades, etcétera, ¿no? Pero para concretarlo un poquito más,
pues, por ejemplo, ¿no? Creo que se tendrían que tomar acciones, ¿no?, de formación, trabajar mucho en la formación específica sobre atención a la diversidad, ¿no? En el sentido del acompañamiento del que hablaba Lidia antes, ¿no? Porque, bueno, después más adelante podemos hablar también de estos temas, ¿no?, de casos concretos y específicos que nos podemos haber encontrado, ¿no? Pero realmente es que al final la mayoría de las veces es una necesidad de acompañamiento, ¿no? Por tanto, formación a todos los colectivos de la comunidad universitaria, ¿no? Después también mejorar la visibilidad, ¿no?, y la difusión de las acciones y de los servicios. Otra vez volvemos a hablar de antes, ¿no? Esto de que muchos estudiantes no conocen los servicios, pero muchos profesores tampoco, ¿no? Por tanto, mejorar también esto. Otro tema ya más relacionado con el tema docente como tal, ¿no?, y que sería adaptar, ¿no?, los materiales docentes y todo el material que se hace a esa diversidad, ¿no? Dependería de cada tendría que ser de una manera o de otra. Y luego ya, por último, pues de alguna manera valorando, ¿no?, ser capaces de hacer un seguimiento de todas estas acciones, porque las necesidades de la diversidad de ahora no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?, con la diversidad de hace unos años, y probablemente no tendrá poco que ver, salvo algunas concretas, ¿no?, con la diversidad dentro de unos años, ¿no? Bueno, yo creo que las universidades estamos obligadas a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y concretamente con el 4, promoviendo la educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿no?, y buscando siempre la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad. Hay mucho camino por recorrer, ¿no? Tengo un dato que yo creo que es extensible al resto de la sociedad, no es solo de los universitarios, pero entre el 15 y el 36%, es una horquilla muy amplia, pero entre el 15 y el 16% de universitarios han tenido diagnosticado al menos alguna vez a lo largo de su corta todavía vida, para la mayoría de ellos, un problema de salud mental, ¿no? Por lo tanto, este es un tema que también debemos tener en cuenta, ¿no? Todo el tema del famoso COVID-19 disparó los cuadros de depresión y de ansiedad, que son manifestaciones claramente de un estrés excesivo y de un problema de salud mental que hay que atender debidamente, ¿no? Luego también está, lo decía también Amelia, la vulnerabilidad socioeducativa, es decir, aquellos estudiantes de primera generación, de bajos ingresos, aquellos que compatibilizan trabajos y estudios, los que tienen responsabilidades familiares, ya se ha dicho en esta mesa, ¿no?, o que son cuidadores formales de otras personas, pues lógicamente tienen una situación de vulnerabilidad donde ante cualquier inconveniente las posibilidades de fracaso escolar son más altas que en otros colectivos de estudiantes donde no se dan estas circunstancias. Creo que es muy importante, y aquí yo creo que el reto lo hemos asumido todas las universidades, y ya hablo de todas, de públicas y privadas, por no estar todo el tiempo diferenciando, las unidades de diversidad e inclusión. En nuestra recién creada UNIE Universidad, que solo tiene 2 años de vida, pues el primer año de vida pusimos en marcha la unidad de diversidad e inclusión, porque creemos efectivamente que esto no es solo venir y contarlo aquí en una mañana de julio en Barcelona y tratar de quedar bien ante el auditorio, sino llevarlo a la práctica, porque si no seríamos un poco hipócritas en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos muy presente que esta unidad bien dotada es fundamental para tratar de integrar, y de hecho se han hecho avances muy importantes con chicos que han venido de otros países con una situación económica difícil, y que además tenemos la suerte de que algunos de ellos son algunos de nuestros mejores estudiantes, con unas notas pues de matrícula de honor en la mayoría de las asignaturas. Estas personas que tienen alguna dificultad, pero con una capacidad intelectual alta, si se le dan las herramientas, primero, yo creo que las aprovechan más que nadie, y segundo, son personas muy agradecidas, y eso produce un retorno emocional muy importante para todos los que apostamos por estas cosas, ¿no? Y también lo decía Amelia antes, yo creo que se necesitan cursos de formación no solo para los profesores, también para los estudiantes y también para los compañeros del personal de administración y servicio, donde el tema de la diversidad se vea pues como lo que hoy es la sociedad española de 2024, finalizando el primer cuarto del siglo XXI, que nada se parece lógicamente a la que hemos vivido pues, cuando empezamos en la universidad. Y termino diciendo que me parece muy importante la asociación con determinados colectivos, por ejemplo la Fundación 11. Tenemos la suerte de tener en este país
una organización que se llama la ONCE, que es la envidia de la mayoría de los países del resto del mundo, que están por delante de nosotros, incluso en renta per cápita y bueno, en calidad de vida sería más discutible. Es difícil encontrar algún país en el mundo, ¿verdad?, que esté por encima de nosotros en calidad de vida. En renta per cápita, sí, en calidad de vida ya lo podríamos discutir más largo y tendido, pero que no tienen una fundación del potencial de la Fundación ONCE, o el grupo Integra de Empleo Especial, que tiene una sensibilidad especial y el foco en estas personas con algún problema para intentar ponerlos en el mundo laboral. También hay un esfuerzo por parte de los gobiernos, ¿no?, para ayudar a estas personas a que ingresen en el mundo laboral a través de ayuda a las empresas, etcétera. Y por lo tanto establecer estas asociaciones mediante convenios, mediante colaboraciones, van en la línea de facilitar que nuestros estudiantes ingresen en el mundo laboral. Porque yo creo que sí, que la misión de la universidad yo la tengo muy clara. Primero, la docencia, es decir, la transmisión del conocimiento. Segundo, la investigación, es decir, la generación del conocimiento. Y tercero, la transferencia de partes de esos resultados a la sociedad. Esa es la teoría y yo me la creo y tratamos de practicarla. Pero en realidad, si tú no consigues que tus estudiantes ingresen en el mercado laboral y se transformen en eso que nos gusta decir a los rectores, en ciudadanos libres, responsables, comprometidos con el progreso de la sociedad, estamos fracasando. Por lo tanto, todas esas medidas que vayan a que nuestros estudiantes, dentro de la diversidad, puedan acceder al mercado laboral, irá en la línea de la justicia social y tratar de paliar estas diferencias. La LOSU habla de que las universidades estamos obligadas a dar esas condiciones a los grupos más desfavorecidos, ¿no? Es curioso, por otro lado, que la LOSU, que es una ley orgánica, ¿no?, pues baja al nivel de decir cuántas horas de clase tenemos que hacer los profesores, ¿no?, que eso se debería hacer en un real decreto o en un reglamento, y en cambio estas cosas que son realmente importantes, pues utiliza los habituales genéricos, ¿no?, grandes palabras, pero que son palabras vacías en cuanto a recursos, ¿no? Y yo no estaba antes en la sesión de Lidia, pero bueno, lo que sí vivimos, por ejemplo, en la facultad y en la Universidad de Barcelona, supongo que en el resto, es que cuando queremos hacer alguna cosa más que docencia stricto sensu, que las clases o que pues todas esas cosas que nosotros las contamos en el PDA. El PDA es el plan de dedicación académica que tiene cada profesor, y que son horas que luego hay mucha gente que trata de cargarse de estas horas que no son de clase para hacer menos clases. Siempre hay oportunismo y siempre hay comportamientos execrables, pero sí que es cierto que hay una tarea de acompañamiento, que hay una tarea de dedicación a los estudiantes que tienen unas dificultades y otros que van muy por delante y necesitan más, y también hay que dedicarles tiempo porque necesitan más, ¿no? Y eso no está considerado. La ley concreta cuántas horas hay que dar, pero no concreta otros mecanismos. Y en cómo cambiar el modelo docente, cómo hacer más acompañamiento, cómo poder atender a las necesidades especiales de soporte educativo, sea por lo que sea por situaciones de requerimientos físicos, ¿no?, por problemas, como decía ahora Segundo, que la Fundación ONCE nos puede ayudar cuando hay ceguera o hay sordera o hay otro tipo de condicionantes, con los arquitectos para eliminar barreras, todo ese tipo de cosas se van haciendo, pero luego hay otros elementos que necesitan, pues eso, un acompañamiento, ¿no? Y el de acompañamiento requiere de horas, y esas horas, bueno, pues hay quien las pone gratis et amore y con buena disposición, pero quien no las quiere poner no las pone, y quien las va a poner porque van a contar, pero las van a hacer de mala manera, pues también acabarán siendo un problema. Concluyendo, la LOSU dice que lo hagamos, pero como siempre, pues no hay recursos, no hay una manera estructurada de hacerlo, y pues bueno, ahora está mandando la contabilidad de las horas de clase, ¿no?, que serán de clase, aunque la LOSU diga de actividad académica, ¿no?, y todas estas cosas van a sufrir, en concreto en nuestra universidad van a sufrir a corto plazo, y en general yo creo que en todas, porque ahora ha habido como sabéis, pues ha habido una mini reforma de la LOSU Express para que la ministra pueda poner ayudas para contratar más ayudantes doctores, o lo que aquí llamamos lectores, pero eso desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, pues lo van a fiscalizar diciendo, bueno, pero ¿cuántas horas de clase realmente necesitáis? Por lo tanto, ahora vamos a vivir
una fiscalización de las horas y nos van a poner el énfasis en cuántas horas de clase, porque es lo fácil de contar, cuántas horas estás delante de la pizarra. Pero luego hay toda esa tarea que va aparte, que es necesaria, que no se va a contar, no se va a saber contar, y vamos a vivir, creo, no quiero ser pesimista, que yo siempre lo soy, pero vamos a vivir una época de contabilidad extrema y de poca creatividad. Sí, bueno, en esta misma línea quisiera volverte a preguntar, porque esto que está comentando ahora Ramón y lo que estabais diciendo antes es una realidad que se ha dado en distintos momentos. Es decir, cuando aparece también todo el espacio europeo de educación superior, que se insiste en centrar toda la actividad fundamentalmente en la actividad de aprendizaje del estudiante, resulta que tampoco va acompañado de ninguna medida presupuestaria. Se hizo gracias al voluntarismo de las universidades. Cuando aparecen problemas de universidades verdes, ciudades verdes, sostenibilidad, en fin, también lo mismo. Cuando se trata el tema de la diversidad, sigue habiendo la percepción de que estamos haciendo referencia a déficits en personas, déficits en colectivos, no a la diversidad en un sentido positivo del término, y por lo tanto se van resolviendo los temas un poco a la medida de las exigencias ambientales, diríamos, ¿no? O legales. Claro, esto es una forma fatal de funcionar, porque lo que a la larga genera es una sensación de que la propia universidad reacciona porque no tiene más remedio, incluso porque públicamente a lo mejor quedaría muy mal no hacerlo, pero se acostumbra a reaccionar con cambios muy puntuales, no con una reflexión global, ¿no? Y por tanto con una reflexión sobre lo que antes en otro momento de la sesión hablábamos de cuál es el propósito realmente de la universidad en el tema de la diversidad, ¿no? Tú que has tenido la oportunidad de iniciar un proceso de una universidad nueva, ¿esto es posible hacerlo? ¿Esto no se hace bien porque los sistemas de gobernanza son muy malos y la toma de decisiones lo complica todo para hacer cambios holísticos? ¿O esto cómo se puede plantear? Desde una posición holística, ¿cómo se puede plantear? Sí, bueno, en primer lugar estar de acuerdo contigo, Miquel, lo hablamos. Económico, hablábamos antes de los campus de excelencia internacional, ¿no? Y me tocó vivir esa etapa de final de vicerrector y el principio de coordinar el equipo de allí de Extremadura y era verdad, ¿no? Se copió de Alemania, donde se habían seleccionado unas cuantas universidades para que se especializasen y se pusieron recursos para la especialización. Aquí copiamos la filosofía, el modelo, pero no había dinero para llevarlo a cabo, ¿no? Y lo mismo sucedió con el plan, con lo que llamamos Espacio Europeo de Educación Superior, popularmente conocido como Plan Bolonia, donde se quería que el estudiante pues, estuviese en el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza y que aprendiesen haciendo, con lo cual el número de prácticas tenía que ser mucho más alta que en la etapa anterior, porque, y estoy de acuerdo con eso, lo que uno aprende haciendo pues no se olvida, y lo que estudia, pues lógicamente con el tiempo, y a veces con muy poco tiempo, acaba olvidándose. Y también se hizo no solo con coste cero, sino con coste menos X, porque fue la época de los recortes. Y aquella la vivimos y me tocó vivirla en primera persona y se pasaba bastante mal, ¿no? Intentar poner en marcha un plan que iba ideado con más recursos económicos, con más profesores y con más medios, y lo tienes que hacer con un coste negativo, era bastante complicado. Y yo creo que gracias al voluntarismo de muchos profesores se pudo llevar a lo que se pudo desarrollar, que yo, con toda la crítica que acabo de hacer, creo que el plan que tenemos ahora a mí me gusta más que el que teníamos cuando yo estudiaba, porque considero que a pesar de todos los recortes y de todos los problemas, el contenido práctico, las prácticas curriculares y extracurriculares, las prácticas obligatorias y un poco el cambio de mentalidad, yo creo que en general ha sido positivo. ¿Cómo se puede hacer, por aterrizarlo muy rápido, en una universidad que empieza de nuevo? Pues involucrando a todos los miembros de la comunidad universitaria, por ejemplo, no solo a estudiantes, no solo al PAS, no solo a los profesores, sino también a las familias, a la comunidad circundante o a las instituciones públicas y privadas, ¿no? Mediante el sentido de pertenencia y la participación activa, dándole a los profesores herramientas para poder adaptarse a estas necesidades educativas, que los estudiantes, se ha dicho antes, Lidia, ¿no? Lidia es la compañera de la Universidad de Barcelona que estaba dando la
magnífica conferencia que ha precedido a esta mesa redonda, pues que los estudiantes puedan apoyar, o en algunas intervenciones que se han hecho también, ¿no?, a otros estudiantes. Bueno, pues esa es una posibilidad. Garantizando la accesibilidad es otra posibilidad, es decir, no solo de las instalaciones físicas, sino también de materiales y recursos para el estudio, entornos virtuales de aprendizaje, metodologías de aprendizaje, es decir, adaptándonos a la necesidad del estudiante, capacitando a los docentes. Es verdad que los docentes, por mucho... bueno, en la universidad es curioso que para ser profesor de secundaria te exigen hacer ahora un máster de secundaria, antes un curso de adaptación pedagógica. Sin embargo, para ser profesor de universidad tú entras directamente, en mi caso estudié veterinaria, entras a dar clases, te han enseñado a poner vacunas y hacer cirugía a los animales y te pones a dar clases como si no pasase nada. Es decir, creo que los docentes tenemos que disponer de esas herramientas y de esa capacitación, ¿no?, para poder tener las habilidades, lógicamente, de atender la diversidad. Y luego, y voy terminando, es celebrar la diversidad. La diversidad no debe ser algo negativo, y esto es muy importante, ¿eh? Miremos lo que está pasando en nuestro entorno y lo que acaba de pasar en Francia, porque lo que está pasando en Francia va todo en contra del mensaje que estamos lanzando en esta mesa y probablemente en este curso a favor de la diversidad. La diversidad es un bien y es una riqueza, en mi opinión. Hay otros que no piensan así, y yo también respeto las opiniones de todo el mundo, como espero y deseo que se respete la mía, pero es una riqueza que hay que cuidar y que hay que saber un poco regular, ¿no?, porque si no, al final se nos puede volver todo esto en contra. Y por último, lo que hablábamos antes, no lo voy a repetir, de buscar esas alianzas estratégicas que permitan a esas personas con diversidad que encontrar los cauces adecuados para poderse desarrollar como personas y como profesionales. Sí, esta reflexión que has hecho es importantísima, porque creo que seguimos teniendo problemas con los términos a veces de diferencia, diversidad y desigualdad. Entonces, cuando la diversidad cuando la diferencia comporta desigualdades, realmente es un problema. Cuando la diferencia realmente es una forma de avanzar en una sociedad diversa, respetando las diferencias, pues es muy positiva, ¿no? Lo que ocurre es que en las aulas, tal como está la situación ahora, en las aulas nos hemos encontrado todos en algún momento con alguna situación derivada de la diversidad. Yo no digo del déficit de la diversidad, ni siquiera de la desigualdad en el sentido que hemos comentado antes, sino a veces de diferentes concepciones sobre lo que se entiende incluso la propia universidad o estilos de vida. Ayer en la conferencia que hizo Ramón Llopis, ¿no?, nos comentaba, de la Universidad de Valencia, nos comentaba una cierta tipología de estudiantes. Salían como 9 categorías de estudiantes: los becados, los muy ocupados, los integrados, es otra diversidad, que a lo mejor no es una diversidad que se pueda cruzar con datos económicos, ni siquiera con otro tipo de datos que generalmente se organizan las diferencias. En clase, cuando te encuentras con una situación de estas, ¿cómo lo ves? Amelia, ¿te has encontrado situaciones derivadas de diversidades de algún tipo y que estamos en condiciones de abordarlo, o depende ya del... ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, Más o menos, ¿eh? Yo llevo 45 años dando clase, ¿vale? Y en esos 45 años, pues me he encontrado en situaciones realmente complicadas, ¿no? Y yo recuerdo muy especialmente, y alguna vez los que me conocen me lo han oído comentar, ¿no?, algunos casos concretos que, si me permitís, os voy a explicar, ¿no? A ver, al comienzo de mi docencia universitaria, bueno, y enlazo con lo que decía Segundo, nadie nos prepara para ser profesores universitarios, uno acaba la carrera y ahí va, ¿vale? Y si sale bien, perfecto, y si sale mal, pues sigues ahí, ¿vale? Pero bueno, en los primeros años que yo daba clase en la Facultad de Derecho, recuerdo que, es que lo recordaba, pero además Segundo me lo ha hecho recordar por el tema de la ONCE, ¿no?, que tenía un alumno que se sentaba en las primeras filas y que iba con una grabadora siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo el primer día no dije nada, y el segundo ya empecé a pensar, bueno, a ver, me está grabando, ¿no? Claro, estoy hablando hace muchos años, ¿vale? Y como, bueno, al final de las clases, pues me acerqué a él, ¿no?, y le dije, oye, ¿estás grabando las clases y tal? Y me dijo que sí, porque era ciego, yo no me había dado cuenta, ¿vale? Claro, en aquel momento no hay todas las opciones de ahora, de la ONCE, que bueno, que ya lo tienen absolutamente todo y pueden y tal, ¿no?
Bueno, nada, no pasó nada, perfecto, porque yo hablé con él y tal, y dije, hombre, por supuesto, ningún problema, tal, pero nada te prepara para una situación así, ¿no? Y mucho menos hace 40 años, ¿vale? El segundo caso que recuerdo ya fue en la Facultad de Economía y de Económicas, vaya, y tenía un alumno en clase que siempre, invierno y verano, llevaba un pañuelo al cuello, un pañuelo rojo al cuello, ¿no? Y tenía, bueno, empezó en clase siempre a preguntar cosas y costaba un horror entenderle, no había manera casi de entenderle, ¿no? La verdad es que el resto de sus compañeros, que ya lo debían conocer y tal, se portaban maravillosamente, pero uno tenía que hacer un esfuerzo brutal, ¿no? Luego, hablando con él también, pues el chico habían hecho una traqueotomía, por eso llevaba el pañuelo al cuello, ¿no? Y entonces, pues claro, hablaba tal. Pero además es que os puedo asegurar que era el que participaba más, o sea, era un sufrimiento continuo porque preguntaba cada 2 por 3, ¿no? Bueno, tampoco nada te prepara para esto, ¿no? Otro caso es el de que tenía un estudiante también en Económicas que tenía una discapacidad brutal, es decir, casi no tenía movimiento de brazos ni de nada, ¿no? ¿Vale? Y además no podía hablar tampoco. O sea, era uno de los casos más tremendos que conozco. También os diré que es el alumno más brillante que he tenido en todos estos años, ¿vale? Pero aquí el caso es que, claro, esto era muy evidente, ¿no? Pero también hay que decir que nadie te había avisado previamente de que tenías estos estudiantes en clase, ¿no? Y este estudiante, lo que a mí me preocupaba, aparte de su situación, es que este chico venía cada día, a primera hora, acompañado de su padre o de su madre, ¿vale? Y el padre o la madre estaban toda la mañana sentados en un banco del pasillo de la facultad esperando a que su hijo saliera, ¿no? Bueno, al final, claro, tienes relación con los padres, te hacen un regalo al final por haber tratado maravillosamente bien a su hijo, etcétera. Pero lo que me preocupaba realmente es, ¿tiene que ser su padre o su madre el que esté ahí? O sea, más allá ya de la atención que necesitara, ¿ya? Y el último caso ya es uno que este sí, recibimos un aviso, ¿no?, de parte del SAE, bueno, de la unidad de atención, ¿no?, que nos dice, tenéis un alumno en clase, esto al final casi del semestre, ¿eh? Tienes un alumno en clase que tiene un problema de agorafobia, que puede que en clase se levante y se marche o que arme un escándalo brutal en clase, porque además tiene otros problemas de todo tipo y puede tener pánico y responder de cualquier manera. Esto lo supimos el día antes o una semana antes del examen. Claro, imaginaros, ¿no?, cómo estábamos, Cristina, que está allí al final, y las otras profesoras, decir, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Y sobre todo, ¿qué hacemos? Cuando no pasó nada, ¿eh? La verdad es que el chaval estuvo la mar de bien y tal. Pero claro, esto un poco responde a la pregunta que tú planteabas, ¿no? Es decir, situaciones como esta, yo tengo estas 4 que recuerdo, pero bueno, las que probablemente no sé, por qué no tal, y sobre todo cómo reaccionas. ¿Qué hicimos? ¿O qué tal? Bueno, pues tratar de acompañar a estos estudiantes, ¿no? Pero ¿qué es lo que te mueve? Te mueve la empatía y el sentido común, pero eso son 2 características que, como muy bien sabéis, no todo el mundo las tiene, ni todos los profesores, ni todos los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados los profesores para esto? No. No lo estamos. Funcionamos, como en otros ámbitos, con la buena voluntad, con sentido común, con la empatía, etcétera. Pero realmente necesitamos, o sea, nos faltan estrategias, nos falta formación, nos falta y comunicación. Porque si tú desde el primer día realmente sabes que tienes una situación así, pues intentas como mínimo buscar, ¿no?, opciones para poder trabajarlo así. Me he extendido un poquito más de la cuenta, pero... Sí, pero ahora sí que os pido concreción mucho para que podamos dar tiempo o sea, menos de lo previsto en el final de la intervención. Una pregunta por eso, Ramón. El profesorado nos contamos con dificultades, pero los estudiantes, en algunos, por ejemplo, en la encuesta vía universitaria que ya se comentó, una de las cosas que los estudiantes sorprende es que utilizan poco los servicios de la universidad. Incluso en el caso de los servicios de atención al alumnado, conocer qué mecanismos tiene la universidad tampoco son consultados de una forma como se esperaría. O sea, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿realmente tiene suficiente información el estudiantado de lo que la universidad le ofrece, sea mucho o poco?
Bueno, esto es un tema recurrente, ¿no? Que hacemos esfuerzos de información y de comunicación y no llegan, ¿no? Yo ya con la edad ya me declaro incompetente, es de aquellas cosas, pues no sé hacerlo y ya está, ¿no? Los recursos van cambiando, los mecanismos, los medios, cada vez soy más viejo y por tanto ya el TikTok ya no sé ni lo que es, pero es imposible. O sea, la facultad hacemos las jornadas de bienvenida, aparte de explicarles el plan de estudios, tal, pues luego van los diferentes servicios de la facultad a explicarlas, pero no lo explicamos y ahora lo ponemos en plafones pues para que pero intentamos diversas estrategias, pero no llega, ¿no? El otro día con Moncho lo hablábamos, que ahora hay que quizá empezar a cambiar la estrategia e ir a los padres, porque ahora cada vez más vienen los padres a matricular a los niños están en casa durmiendo porque han salido esta tarde, entonces vienen los padres y entonces habrá que hablar con los padres. Seguramente los padres serán más receptivos a los servicios que da la universidad en todos los ámbitos y también en estos, ¿no? Pero, no sé, con gente de comunicación pues lo hablamos, que ahora hemos tenido unos meses una persona muy joven que estaba sustituyendo a la de comunicación que estaba de maternidad, y este chaval, pues claro, era joven, era recién graduado, bueno, había acabado un máster hacía poco y tenía más mecanismos para llegar, pero así todo es muy complicado porque no estás en los circuitos de... Ni generas interés por saber, ni te escuchan ya, o sea, aunque utilices el mecanismo, es difícil. Yo creo que lo de los padres tendrá que acabar, sí. ¿No? Es verdad. Bueno, a ver, ahora una pregunta muy breve. Bueno, la pregunta es breve y la respuesta más breve. Cada uno de vosotros, o sea, si tuvierais que hacer algo concreto, en un grado, ¿por dónde empezaríais? ¿Qué primera, segunda o tercera acción haríais? En orden a todo lo que estamos comentando, pero ser un poco breves, luego ya cada uno nos montaremos la... Adelante. Segundo. Bueno, yo haría una cosa, sobre todo una cosa muy importante. Lo que ha dicho Ramón de los padres es verdad. Yo tuve que en mi universidad, y voy a ser breve a pesar de esto, Miquel, decirle a una madre que se quedase en la puerta porque venía a revisar el examen con su hija. Y digo, no, usted no se ha examinado a su hija, usted quédese ahí. Además hay cristales, las puede ver, que no le voy a hacer nada. Nunca he tenido problemas. Aunque soy de pueblo, siempre tuve EGB, bachiller y universidad mixto. Por lo tanto, la convivencia con el género femenino ha sido siempre excelente, nunca he tenido problemas con ello. Pero de todas formas usted puede supervisar desde el cristal, que yo no hago nada a su hija, pero la que se ha examinado es su hija, no usted. Usted no sabe nada de inmunología. Quédese usted en la puerta y ya está, y luego la recoge. ¿Qué haría yo? Yo creo que la tutoría, y lo hablaba antes con Monse, es muy importante. Y hoy hay un elemento que, es la inteligencia artificial, que se va a implantar, y se está implantando ya en todas las universidades, que permite una tutoría 24/7, que esta es importante, pero también está la tutoría personalizada, o sea, el contacto profesor o profesora con el estudiante. Porque esa visión de la tutoría, y por entrar un poco en el debate anterior, debería ser obligatoria para todos los profesores. Oiga, si usted es docente, usted tiene que saber dar tutorías, y si no, dedíquese a, no sé, a fabricar coches o a ser abogado o cualquier otra profesión que son tan dignas como la enseñanza. Pero un profesor, si no sabe hacer tutoría, no puede ser profesor, es mi opinión. ¿Por qué? Porque la tutoría es realmente enriquecedora. Da una visión no solo de la asignatura, sino del contexto, si es un buen profesor, que ese alumno evidentemente va a tener un conocimiento de la realidad que realmente va a ser difícil de igualar solo si va a clase o solo aprobando los exámenes. Termino con un caso particular. Yo tuve la suerte, la desgracia de entrar en una promoción de veterinaria de Córdoba con 700 estudiantes en primero. A partir de ahí se le ocurrió poner números clausus y lo dejaron solo en 220, que siguen desde el año 82 hasta ahora en 220, pero entramos 700. O sea, lo de las tutorías, imagínate, es que ni existía. Pero tuve la suerte también en cuarto y quinto de utilizar una figura que allí se llamaba alumno interno, que consistía que iba todos los días 3 horas al departamento de enfermedades infecciosas y aprendí en esas 3 horas de 2 años lo que luego profesionalmente me sirvió para el resto de mi vida. Por lo tanto,
La tutoría, no digo ya en ese formato que yo tuve la suerte, y gratuita evidentemente, de aprenderla de manera personal, aprender haciendo. Aquello era aprender haciendo, ¿no? Porque estabas diagnosticando los casos de las enfermedades de los animales. Pero el poder tener una tutoría, si eres de historia, de educación, de derecho, de cualquier grado que te imagines, pero tener a 2 o 3 profesores de referencia a lo largo de la carrera, que te den una visión global del grado y que te enseñen lo que dicen ahora los modernos, ¿no? A pensar fuera de la caja, ¿no? A ver qué hay un poco fuera, a mí me parece que es absolutamente fundamental para buscar la integración. Gracias. Ramón. Bueno, yo creo que la única manera es poder tener más mecanismos de escucha, y por eso pues yo lo que priorizaría sería crear, lo hemos intentado, es difícil porque hay un sesgo de presencia, pero es hacer focus groups o reuniones periódicas con estudiantes de diverso orden, ¿no? Y entonces puedes captar más necesidades, y eso junto con la reducción del tamaño de los grupos pues también permitirá, pues eso, nosotros con una facultad tan grande y tan diversa está organizada pensando en los grados grandes, en los grados que tienen muchos estudiantes y por tanto grupos muy grandes, y eso condiciona a los pequeños, ¿no? Si fuera al revés, si pudiéramos hacer grupos más pequeños, pues sería más fácil hacer una discriminación ni positiva ni negativa, sino adaptarse a la realidad que tienes en un contexto más pequeño, que es más sencillo que con grupos de 80 o de 90, que la diversidad, la entropía es mucho mayor. Amén. Sí, bueno, yo realmente incidiría en lo que he dicho antes, ¿no? Por todo lo que he comentado, lo de la formación del profesorado, el acompañamiento al profesorado, la formación al alumnado también, para evitar situaciones que a veces se producen, ¿no? Como que tengas un Asperger en clase y los compañeros se rían, o un tartamudo que interviene y el compañero se ría, ¿no? Es decir, al alumno hacerle ver que el que tiene al lado puede ser que no esté muy integrado, pues porque tiene un problema detrás o una historia detrás y tal. Y en ese sentido, el hecho de que no haya curso, ¿no? Como tal, ¿no? Como pasaba en nuestra época, creo que va en detrimento, ¿no? De que los estudiantes se conozcan. Y ya por último lo de la comunicación, ¿no? Es verdad que, bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón, que ya no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, ya hemos probado tal, pero sí que es verdad que tenemos que encontrar la fórmula. Hay mucha información, pero poca comunicación. Y entonces tenemos que encontrar la vía. Gracias. Ahora cerramos con una... ¿Se oye? Sí. Cerramos con una pregunta que aquí sí que os pido para que haya tiempo para el coloquio, muy rápido. En síntesis, vamos a hacer Ramón, segundo Amelia. ¿Está preparada o no la universidad para la diversidad de estudiantes? No, está preparada, lo que pasa es que la diversidad pues cada vez queremos ser mejores. Como decía segundo, la universidad que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que estudiamos nosotros, y queremos ser mejores, y por tanto siempre vamos a rezagados con respecto a la realidad, ¿no? Y bueno, está preparada. Yo creo que hay mecanismos para hacerlo, hay gente preparada y disposición, y lo único que hay que tal vez dotarla de más recursos y pues cambiar las palabras huecas de la LOSU, que decía antes, ¿no? por recursos concretos y directrices más concretas. Segundo. Sí, totalmente de acuerdo con Ramón. Estamos preparados, necesitamos mejorar cosas, pero creo que sí, que nada tiene que ver con la universidad que teníamos hace un par de décadas, y creo que estamos preparados para atender a esta diversidad que afortunadamente tenemos en nuestro país. Amelia. Bueno, yo creo que estamos preparados y muy bien preparados para una determinada diversidad, ¿no? Para atender a una determinada diversidad. En el sentido que antes Ramón comentaba, de todas las barreras arquitectónicas, el tema de género, todas estas cosas, sí. Pero ayer ya vimos, ¿no?, que había muchas otras diversidades, y que en ese sentido creo que preparados estamos, pero todavía no lo estamos trabajando suficientemente. Es decir, que no estamos teniendo en cuenta toda esa diversidad que ayer analizamos, ¿no? Y que vale la pena, porque, como también se ha comentado esta mañana, yo creo que atender a la diversidad es un signo claro de calidad de una institución universitaria, ¿no? Y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. De todas formas, ayer salía en la presentación y en el debate, en uno de los debates, bueno, los dos, ¿no?, que hay algún tipo de, entre comillas diríamos, a la diversidad, algún tipo de diferencia entre estudiantes
Y esa no creo que tengamos que abordarla. Me refiero a la del esfuerzo o la inmadurez. Yo creo que estas dos cosas que ayer salieron como también rasgos de posibles diferencias y de posibles desigualdades, esas yo creo que tenemos que también hacer un esfuerzo socialmente para que se entienda que, bueno, en la universidad se entra, pero no es un lugar de acogida obligatorio, sino que debe haber una predisposición de entrada ante la cual ya no se puede hablar de diversidad en el sentido clásico del término, sino de pueden ser diferencias, pero diferencias que algunas pueden ser incompatibles al propósito de lo que decíamos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora solo faltaría que me alargara yo. ¿Cierro? No, es que no tenías... Ah, no se ha oído. Bueno, pues entonces, pues ya está. Perdonad porque tengo un lío con lo de las luces estas que no me acabo de aclarar. Bueno, vamos a dar la palabra a todas las personas que estáis aquí y, por favor, aquí tenemos una, sí, 2, 3. Vamos a dar 3 palabras. Breves, por favor, porque a la 1:15 hemos de estar fuera. Gracias, Jessica. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este fantástico cierre. No podía ser mejor. Gracias Ramón, Amelia, Miquel y, por supuesto, a Segundo Píriz, el rector de mi universidad. Voy a ser muy breve, Miquel, y os voy a contar, si me permitís, una anécdota que lo estoy haciendo como si fuera una obligatoriedad con mis profesores y con nuestros estudiantes. Tiene mucho que ver con la tutorización. Yo soy pedagogo, soy maestro también y soy animal de aula. Me encanta el aula, pero también me encanta la gestión y actualmente dirijo el máster de formación del profesorado, que repito, insisto, que para mí es un privilegio. Y detecté desde la primera edición que hice hasta ahora, que van a hacer la 5ª, que era importantísimo tratar, y fijaros la palabra, tratar la tutoría como algo obligatorio. Y ya no solamente para el estudiante, sino para el profesor. El máster en el que estoy es online. Es muy difícil también pensar, porque cuando hablamos de tutoría, creo que estamos planteando la presencialidad. Y se nos olvida muchas veces que hay otro ámbito, otro prisma, otro paradigma, que es el online. Pues en este caso hago 3 tutorías presenciales, pero también online, es decir, de manera síncrona. Y en la primera y en la última no solo estamos el director y el estudiante, sino que también invito al profesorado. Previo a esto, solamente quiero que se escuche, y iba donde una cosa que ha hablado muy bien Amelia, la escucha activa. Porque muchas veces los canales de comunicación están interconectados, pero muchas veces no llega a la fuente principal, que es el estudiante. Y una de las cosas que se me ocurrió es que dentro de esa invitación al claustro, que son cerca de 98 profesores, mandarle, pues como semanalmente, unas infografías que tienen mucho que ver con lo que decía Lidia. Son infografías que he creado con mi grupo de manera, pues eso, sin recursos, con los materiales que tenemos ahora mismo, pero que hago una pequeña formación, sin estar reglada, pero es una pequeña formación hacia la persona que tiene que ser tutor. Y ahí estoy de acuerdo totalmente con Segundo. Creo que tienen que ser tutores y tutoras, porque siempre digo que no hay profesor sin la escucha activa, sin el sentimiento y sobre todo por el contacto. Y ese contacto creo que lo he conseguido, y creo que todo lo que estamos trabajando en el proyecto, en este caso UNIE y el máster, lo está haciendo. Muchas gracias. Hay otra palabra, había 2 más, una aquí y vale. Una sola y una, perdona. Sí, no, muy breve. En primer lugar, agradecer este cierre magnífico con esa mesa redonda, con estas visiones y estas excelentes conclusiones. Así que muchísimas gracias por todo. Y yo, como pedagoga, pues también quería poner mi granito de arena en el sentido de que es cierto que la universidad ahora, como decía ayer, ¿no?, muestra la diversidad de la sociedad. La sociedad es diversa, la universidad tiene que ser diversa, la universidad tiene que aprender a gestionar esa diversidad, está claro. La situación actual es diferente a la de hace 20 años, de cuando yo empecé en la universidad hace muchos años. Y creo que una manera de atender esa diversidad, a ver qué os parece o cómo lo veis, está dentro, como decía Miquel, del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si yo
como docente preparo mis actividades, mis situaciones de aprendizaje con mis alumnos y tengo en cuenta la diversidad de entrada, si yo sé que, por ejemplo, para ser un buen comunicador y para explicar muy bien mi proyecto como estudiante, hay que tener en cuenta cuál es mi bagaje, mis referentes previos, si tengo esas habilidades desarrolladas, he tenido oportunidades para desarrollarlas, pues si yo como docente cuando las preparo ya tengo en cuenta quién tengo en el aula, quiénes son mis estudiantes, qué bagaje, qué recorrido han hecho, y esa actividad la utilizo no solamente para evaluar, sino para aprender, ya estoy atendiendo esa diversidad. Entiendo que muchas veces ponemos en tesitura de evaluación a estudiantes a exponer sus resultados de proyectos cuando no tienen, su proyecto lo han podido hacer muy bien, pero no tienen esa habilidad para comunicarlo. Y al final la nota final, el rendimiento, está basado en la capacidad que han tenido para seducir al público. ¿Me explico? Entonces, si yo como docente me preparan ya para tomar conciencia, porque si yo vengo del mundo de la pedagogía, pues quizás esto lo entiendo, pero si vengo del ámbito de la veterinaria, pues a lo mejor no soy tan consciente, ¿no? Entonces yo digo, qué malas presentaciones están haciendo mis alumnos, ¿no? Y las notas y los rendimientos se están repercutiendo. No sé si esto, desde vuestro punto de vista, tendría algo que ver con esa manera de atender a la diversidad y además las metodologías que pudiera utilizar en el aula nos ayudarán a que esos alumnos, cuando salieran al mercado laboral, a desarrollar sus profesiones, también aprenderían a tener esas competencias de gestionar equipos diversos en sus empresas, en las empresas de otros, es decir, a esa mayor conciencia. Perdonad que quizás me he alargado un poco, pero quería ponerlo. Ahora. Bueno, ¿quedan 5 o 10 minutos? ¿Quedan? Vale, pues respuestas. Y si hay más intervenciones. Totalmente de acuerdo, Karma. Si tú ya preparas tu clase pensando en la diversidad, evidentemente pues estás dando el primer paso, lo que tratábamos de decir antes, ¿no? La necesidad de formar al profesor y que el profesor sea consciente del escenario al que se va a encontrar, ¿no? Que no es un escenario uniforme, ¿no? Parece ser que los escenarios uniformes nos dan tranquilidad. Si todo el mundo es igual y todo el mundo es estable y tal, pues parece que uno se siente seguro. Cuando el escenario es diverso hay una mayor inquietud, pero el que el profesor esté preparado y esté preparando los materiales y tenga esa mentalidad redunda en el beneficio de todos, ¿no? Y hay una cosa que se me olvidó decir antes, que también va en esa línea que decía Karma antes, ¿no? Que es el tema del trabajo en grupo. En general el estudiante es reacio a trabajar en grupo, pero me parece que establecer grupos, y sobre todo grupos heterogéneos, donde se integre al que es diferente en ese grupo, a mí me parece fundamental. Hay una cosa que se ha dicho muchas veces, pero a mí me gusta mucho repetirla, ¿no? Que solo llegamos antes, pero que juntos somos más fuertes y vamos más lejos, ¿no? Por lo tanto, el trabajar en grupo me parece que es otra de las cuestiones que el profesor debe promover en la clase. ¿Alguien quiere añadir? ¿Queréis añadir alguna cosa más? Pues entonces yo creo que podemos dejar cerrado. No, pero es que no iba a perder la antigüedad y lo he mantenido. Bueno, gracias de verdad a los tres por la participación en la mesa y a todas las personas que habéis podido participar en estas 2 sesiones. Y con esto cerramos el curso. Pues muy bien, muchas gracias.